Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿me logran escuchar? Adelante, ¿me logran escuchar? Buenas tardes, Lick. ¿Se escucha? ¿Cómo se escucha el volumen? Se escucha bajo, Lick. Uno, dos, probando sonido. Hola, 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 ¿cómo se escucha ahora? Adelante. Se le escucha bien bajo, Lick, como así, que estuviera como en un lugar encerrado, escondido o algo así. O sería pegarse más como al micrófono, algo así, Lick. Sí, lo tengo, mis auriculares, lo tengo lo más pegado posible. Voy a tratar de subir la voz para ver si se escucha mejor. Y ahora, adelante, 1, 2, 3, probando sonido. ¿Se escucha? Yo creo que sí, ya se escucha mejor, Lick. Ok, le recomiendo por favor entonces que suban el volumen de su dispositivo. Bueno, semana anterior les pedí por favor que ustedes vieran el video de la clase de la sección de las 8, porque se planteaba que era lo que íbamos a hacer. Sin embargo, aquí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que está determinado en ese video. Si ustedes se fijan, del lado derecho de la pantalla está el esquema del estado de resultados, la situación actual, la alternativa número 1 que dice reestructura y la alternativa número 2 que dice ampliación de la deuda. Hasta aquí llegamos a la sección de las 8. Este video está hasta ese punto. Aquí voy a repasar un poco, pero lo voy a llevar más rápido, ¿verdad? El trabajo que ustedes debieron haber hecho el fin de semana viéndose video. Okay. Yo voy a ir un poco más rápido. Para cualquier cosa que alguien diga, tengo dudas sobre eso, recomiendo que
vean el video de la sección de las 8. De lo que se trata aquí es que vamos a determinar el efecto en la utilidad por acción de los accionistas comunes en la situación actual. ¿Cuál sería la utilidad por acción común si se implementa la alternativa número 1? ¿Y cuál sería la utilidad por acción común si se implementa la alternativa número 2? El planteamiento del caso práctico nos va a dar información para cada una de estas alternativas. En la columna A vemos un estado de resultado de formato común, que esto ya lo hemos visto en otros videos, pero bueno, aquí empieza por los ingresos, el costo variable, el costo fijo, la depreciación. Luego tenemos como resultado la utilidad antes de los intereses e impuestos, menos el gasto por interés, que son de dos tipos, sobre bonos de largo plazo y sobre préstamos. Tenemos la utilidad antes del impuesto sobre la renta, luego el impuesto sobre la renta, el resultado neto, se restan los dividendos preferentes, luego llegamos a la utilidad por accionista común, se divide entre el número de acciones común y obtenemos la utilidad por acción común. Posteriormente el flujo de efectivo anual de la compañía. Ok. En el lado izquierdo tenemos el planteamiento del caso. Inicia diciendo que la fábrica de dulces caramelos se encuentra en medio del análisis de los efectos en su estructura de capital actual y de su apalancamiento operativo y financiero, que varias estructuras de financiamiento podrían ocasionar en sus estados financieros, así como su flujo de efectivo. Lo que ahí se está diciendo es que determina la utilidad por acción, determina el flujo de efectivo neto en cada una de las estrategias de las que se va a plantear en cada caso. Los estados financieros, así como su flujo de efectivo neto. Siguiente párrafo. En la actualidad, y eso ya me está indicando que se trata de información para la columna B. En la actualidad, la empresa tiene ventas de 5.400.000 lempiras o dólares. Las monedas realmente no importan. Tiene un precio de 90 lempiras por unidad. Más aquí arriba hay un detalle de los precios por unidad. 90 por unidad. Eso lo estamos transfiriendo a la información. Los costos variables suman 1.800.000. Se va el costo variable menos 1.800.000. Los costos fijos en efectivo son 550.000. Debe diferenciar qué son costos en efectivo y qué es el papel de la depreciación. Aquí simplemente está diciendo que dentro de los 550.000 no está incluida la depreciación. Cada depreciación suma 20.000, que se hace por el método de línea recta, y siempre vamos a estar hablando del método de línea recta. Y vamos a depreciar al 100% sin valor residual. Como pueden ver, hasta ahí ya tenemos el resultado antes del impuesto sobre la renta. Es una resta, ingresos menos costos y gastos. Entonces, en esa primera parte se nos ha dado información sobre la parte operativa de la compañía. Siguiente párrafo. El total de los activos de la empresa suma 1.200.000. Y han sido, ya viene detallando qué es la parte de la estructura de financiamiento. De aquí vamos a sacar los gastos financieros. El total de los activos de la empresa suma 1.200.000 y han sido financiados con fondos de largo plazo de la siguiente manera. Entonces, nos vamos hacia la derecha en las tablas donde está integrado las fuentes de financiamiento. Ok, entonces estamos borrando todo esto. Repito, se va muy rápido. Esto está explicado con mucho más nivel de detalle. Bueno, no mucho más nivel de detalle, más lento en el video de las 8, pero como son videos, usted lo puede tener en el momento que usted considere necesario.
Bueno, entonces el importe de los activos que han sido financiados con fuentes de largo plazo es de 1.200.000. Eso lo vamos a integrar dependiendo de la estructura de capital y los costos financieros que la empresa ha suscrito. Volvemos a la izquierda. Entonces dice que han sido financiadas con fondos de largo plazo de la siguiente manera. 35% de la estructura de capital. 35% con préstamos de largo plazo al 20% de interés. Préstamos de largo plazo, tenemos aquí, en esta columna, a la estructura de capital. Ahora, ven 3 tablas, cada una es para cada alternativa. Entonces, en la que yo estoy señalizando, estamos hablando de la situación actual. La siguiente tabla va a ser para el segundo estado de resultado, de la reestructuración del endeudamiento. Y la tercera tabla va a ser para la ampliación del endeudamiento. Entonces estamos trabajando con la primera tabla. Entonces aquí pueden ver que hay 3 fuentes de financiamiento: bonos, préstamos y acciones preferentes, y eso totaliza la deuda de fuente externa. Después capital común, que son los dueños de la compañía, que es la fuente de financiamiento interna, y eso suma el total de la estructura de capital que la compañía ha seleccionado como meta. Entonces, regresando a la parte izquierda, dice 35% con préstamos de largo plazo con una tasa de interés del 20%. El préstamo de largo plazo, la estructura de capital del 35%, y el costo financiero es una tasa del 20%. 15% por medio de acciones preferentes, al 19% de dividendos preferentes. Segunda fuente de financiamiento, acciones preferentes, 15% dentro de la estructura de capital, ¿vean? Y el costo financiero, vean, 19%. Esto va a servir para determinar el gasto por dividendos. Luego tenemos 25% por medio de acciones comunes con un valor nominal de 10 cada una, 10 entidades cada una. 25% de estructura de capital con acciones comunes. Vean que suma 75%. Hace falta 25 para llegar al 100%. Y el valor nominal de cada acción común es de 10 lempiras por cada acción. Y por la diferencia, dice a la izquierda de la pantalla, se han emitido bonos de largo plazo al 18% de dividendo de cupón. La diferencia para completar la estructura de capital debe sumar 100%. ¿Ya? Entonces ahí las fuentes externas de la compañía, que son 3, bonos, préstamos y acciones preferentes, totalizan un 75% de la estructura de capital y 25% con acciones comunes, lo que totaliza el 100% de la estructura de capital. Entonces, por esa diferencia, dice que se han emitido bonos de largo plazo que pagan un dividendo del 18%. ¿Qué es lo que queda ahora? Ustedes fijaron, tomamos toda la información de la estructura de capital. La última parte de ese párrafo habla sobre la tasa del impuesto sobre la renta, que es del 25%, y siempre vamos a estar trabajando con el 25% de impuesto. Ok, entonces regresamos. Una vez estructurada, valga la redundancia, integrada la estructura de capital, lo que toca es repartir el 1.200.000 en la forma en la que se ha determinado de su estructura de capital. Esta columna lo que va a indicar es cuánto en dinero es lo que se debe en cada una de esas fuentes financieras. Aquí vamos a tener el costo específico de cada una, lo que va a integrar el gasto financiero que pasa al estado de resultado, y en esta línea nos va a dar el total de las acciones comunes que están en circulación para determinar la utilidad por acción común. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar, ¿verdad?, el porcentaje de cada fuente de la estructura de capital por el total de el financiamiento de los activos que se han adquirido con fuentes de largo plazo. Y vamos teniendo los montos para cada una de las fuentes de financiamiento. 35%, que es en bonos de largo plazo, 25%, perdón, 35% con
deuda en préstamos bancarios de largo plazo y 15% por medio de acciones preferentes. Como pueden ver, tenemos 900,000 integrando el financiamiento por fuentes externas a la compañía. ¿Y cuánto dinero han puesto los accionistas? Hacemos el mismo análisis. 300,000. Como pueden ver, el total del financiamiento que se ha distribuido en la estructura de capital, 1.200.000. Ahora, si aplicamos el costo financiero de cada fuente, podemos ver que tenemos un gasto por dividendos sobre bonos equivalente a 54,000 lempiras. Un gasto por intereses sobre préstamos de largo plazo equivalente a 84,000 y un gasto por dividendos sobre acciones preferentes equivalentes a 34,200 lempiras. ¿Cuántas acciones se han emitido? El capital común, pues divide el capital común emitido, 300,000, entre 10 lempiras, que es el valor nominal, y eso le da el total de las acciones que están en circulación. Una vez, voy a ampliar la pantalla, una vez que ya tenemos los gastos financieros, el resto es fácil. En la sección de los intereses, el gasto financiero, yo voy a colocar aquí mismo cuánto es el gasto por dividendos sobre bonos, 54,000. ¿Cuánto es el gasto por intereses sobre préstamos? Y ya tengo las dos líneas que van al gasto financiero. El subtotal me va a dar el resultado antes del impuesto sobre la renta. Le voy a sacar el impuesto sobre la renta, multiplico ese valor por el 25%. Ya tengo que toca pagar 723,000 lempiras de impuesto sobre la renta. Siguiente línea es el resultado después del impuesto. Puede ser positivo o negativo, en este caso fue positivo. Los dividendos preferentes, pues lo traemos de esta tabla. El importe del gasto, 34,200. Y finalmente tenemos la utilidad que está disponible para los accionistas comunes, que se va a dividir entre el número de acciones comunes que están en circulación y nos da como resultado una utilidad por acción de 71.16 lempiras. Esa es la situación actual. En el cuadro a la derecha está presentada la estructura de financiamiento de la situación actual. Ahora, fácilmente ver que entonces tenemos una alternativa 1 que va a estar relacionada con la tabla de la estructura de capital de esa alternativa. Y obviamente la alternativa número 2 que va a estar relacionada con la tabla de la estructura de capital de esa alternativa número 2. Alternativa número 1, bueno, vamos a leer el siguiente párrafo. Dice, en base a lo anterior, la empresa está evaluando dos alternativas para mejorar su rentabilidad y su capacidad de generar flujos de efectivo. ¿Ok? A continuación, cada una de esas alternativas. Alternativa número 1, entre paréntesis, reestructuración. Una reestructuración implica que yo voy a quitar una estructura que existe por una nueva. Voy a implementar una estructura nueva, por eso se llama reestructuración. Y la reestructuración que yo voy a hacer en este caso va a ser solo cambiar la estructura financiera. De tal manera que yo no espero tener cambios en la parte operativa. No voy a tener cambios en ventas, no voy a tener cambios en costos operativos, ni en costo variable, ni en la depreciación. De tal manera que la utilidad antes de intereses e impuestos en la alternativa número 1, que se llama reestructuración, va a ser la misma. Porque eso es lo que yo espero, que no haya cambios y que solo haya cambios en la parte financiera. O sea, sin siquiera leer el ejercicio, yo debo tener claro eso. Ahora vamos a leer el ejercicio. Alternativa número 1. Reestructurar todo lo relacionado con la deuda de fuentes externas así.
¿De qué me está hablando? ¿Qué voy a reestructurar? Voy a reestructurar toda la deuda de fuente externa, sí, la que ya existe, la que totaliza 900,000. Por eso es que hago la separación. La deuda que proviene de fuente externa del capital aportado por los accionistas, que son los dueños, es una fuente interna de financiamiento para la compañía. Entonces se está hablando de estos 900,000. Reestructurar todo lo relacionado con esos 900,000. Entonces, vamos a leer. Reestructurar todo lo relacionado con la deuda de fuente externa de la siguiente manera. 50% con un préstamo bancario a largo plazo al 12% de interés. Entonces ahora me voy a colocar hacia la derecha a buscar la segunda tabla. En esta segunda tabla, ¿cuál es la deuda de fuente externa? Pues aquí la tengo totalizando 900,000. Y ese es el valor de lo que yo voy a repartir, voy a cambiar la estructura. Y obviamente cuando estoy reestructurando la deuda, la expectativa es que la tasa de gasto financiero que se pague sea más baja. No tiene sentido reestructuración financiera si voy a pagar un interés más alto. Mejor me quedo como estoy. La lógica subyace aquí en que yo voy a pagar una tasa de interés más baja. Entonces vamos con la estructura. La parte izquierda, 50% con préstamo bancario a largo plazo al 12% de interés. Préstamo de largo plazo, 50%, y el costo financiero, la tasa de interés del 12%. 15% por medio de la emisión de acciones preferentes, pagando el 15% de dividendo de cupón. Me voy a la estructura, capital, 15% por medio de acciones preferentes. Ok, vean, llevo 65% del 100. Me hace falta una diferencia, 35%. El costo financiero de esos dividendos preferentes va a ser del 15%. Y por la diferencia emitir bonos de largo plazo, pagando el 14% de dividendo de cupón. ¿Ok? ¿La diferencia de qué? Para llegar a 100. Por la diferencia, se falta 35% y vean, 35% se reestructuró todo lo relativo con deuda de fuente externa. Como ven, no se emitieron acciones comunes adicionales. Todo quedó siempre en fuente externa. El capital común no se vio alterado. ¿Cuál es el costo financiero que dice? El 14%. Si pueden ver, en la actualidad se está pagando el 18% de dividendo de cupón y se espera que en esta reestructuración se bajen 4 puntos de interés. En los préstamos de largo plazo se paga un 20% y se espera que en la reestructuración se pague 8 puntos menos, igual en las acciones preferentes se paga un dividendo del 19% y se espera una reducción de 4 puntos. ¿Qué es lo que sigue? Determinar pues cuánto es el monto en dinero de esta deuda para que se calcule el gasto financiero. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en la estructura anterior. Tomamos el monto total a distribuir, la deuda de fuente externa, por la proporción en la estructura de capital. La mitad, 35%, equivalente a 315,000, con bonos de largo plazo. La mitad por medio de préstamo bancario, 450,000. Y el 15% por acciones preferentes, y eso totaliza 900,000 porque es una simple distribución. Y al aplicar la fórmula de multiplicar la deuda por el costo financiero, pues tenemos el gasto que se va a presentar en el estado de resultados. Pudieron ver que esta alternativa que está en este párrafo no hace alusión de cambios en las ventas, cambios en el precio, cambios en el costo variable, cambios en la depreciación. No dice nada de eso. Solo dice, vamos a reestructurar todo lo que tiene que ver con la deuda de fuente externa, expectativa de bajar el gasto financiero.
De tal manera, entonces, mis estimados estudiantes, que si yo no espero tener cambios en la alternativa número 1, pues la utilidad antes de intereses e impuestos seguirá siendo la misma. Si ahora yo quiero cambiar toda la estructura del gasto financiero por implementar una nueva, entonces la lógica quiere decir que estos gastos financieros van a desaparecer y que ahora voy a tener nuevos gastos financieros. La expectativa es que se reduzcan. Pueden ver que estamos teniendo valores para un gasto financiero menor en bonos, un gasto financiero menor para préstamos bancarios y un gasto financiero menor para dividendos preferentes. Hasta este punto, entonces, lo que queda es ir estableciendo la utilidad del impuesto sobre la renta, la utilidad del impuesto, la utilidad disponible para los accionistas comunes y la utilidad por acción. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Sí, buenas tardes. Hola. Les saluda Andy Girón. En este caso, Liz, le quería preguntar nada más sobre la reestructuración. Se hizo por los 900 porque era de la deuda externa, ¿verdad? De la fuente, de la fuente externa. Y en el caso de la reestructuración, veo que no hay acciones comunes. Si el ejercicio lo ameritaba, lo dijera, entonces sí habría que hacer por los datos que me den. Entonces, en ese caso, imaginemos entonces que dice, ok, le estoy suponiendo ahora, vea la parte derecha. ¿Qué tal si por medio de bonos de largo plazo solo es el 30? ¿Qué tal si por acciones preferentes solo es el 10? Note entonces que el total de la deuda de la fuente externa reestructurado es el 90%. Lo que vamos a distribuir son 900,000. ¿Cuánto nos hace falta? Un 10%. ¿Ah? Es equivalente a 90,000. Entonces el ejercicio debería decir 10% por medio de la emisión de acciones comunes adicionales. La estructura de capital se completa en el 100%. ¿Qué es lo que usted ve aquí? Que se incrementó el capital social. Si copiamos esa fórmula, tenemos que el capital social se incrementa por 90,000. Y ahora tenemos los 900,000 que se estaban reestructurando de aquí arriba completados. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se emitieron acciones comunes adicionales. En este caso, hubiesen sido 9,000 más. Entonces, ¿cómo hubiese cambiado el ejercicio aquí? Pues hubiésemos tomado las acciones que ya están en circulación, porque esas no desaparecen, porque la única forma que desaparecieran es que la compañía dejara de existir. Y le agregaríamos las 9,000 adicionales por el incremento de capital social, equivalente a 90,000, que es el 10% de 900,000. Como puede ver, ahí tendríamos 39,000 acciones. Las 30 que ya existían y las 9,000 adicionales. Ok, excelente. Excelente, Liz, gracias. Ok, excelente. Espero que de acciones comunes. En este ejercicio no se hizo de esa manera. Entonces, aquí se dejó 35%, aquí 15% y aquí 0%. Si ven, miren, me da un 110%, eso está mal, lo debería ser siempre 100%. Ahí está la distribución. No hay acciones comunes adicionales, entonces las acciones que están en circulación siguen siendo 30,000. Vean entonces el comportamiento de la utilidad por acción común. En este caso, pueden ver
de que se incrementa de 71.16 a 72.62 producto de una reducción del gasto financiero. Esa es la alternativa número 1. Fíjense que no hemos iniciado con esta parte de abajo del ejercicio de trabajo. Eso lo vamos a hacer más adelante porque hasta el final se nos da la indicación de qué es lo que vamos a utilizar, porque aquí hay una cosita chiquita que todavía el ejercicio no ha planteado. Es pequeña, pero bueno, va a ser útil una vez que la podamos ver. Entonces, tengo ahora la alternativa número 2 que me hace falta, que lo voy a combinar con este tercer cuadro, que me va a dar la estructura de financiamiento que va a estar acorde con la alternativa número 2. Ok, alternativa número 2. Antes de leer aquí, el lado izquierdo, esta alternativa número 2 se denomina ampliación de la deuda. Y esto es muy importante, que a algunos estudiantes les cuesta mucho entender eso. Les voy a decir ahorita. Una ampliación, a diferencia de una reestructuración, una ampliación implica que tiene más deuda. Yo tengo una deuda actual a la que le voy a sumar una deuda adicional. ¿Cuál deuda adicional? Pues la que me va a dar el caso práctico. Si yo tengo deuda adicional, ¿voy a sumar más intereses? Claro que sí. Los actuales más el gasto financiero adicional. Y eso me va a dar el total del gasto previsto para esa alternativa número 2, que en este caso es una ampliación. Eso quiere decir entonces que el estado de resultado de la situación actual se combina con el estado de resultado proyectado para la alternativa número 2 cuando se refiere a una ampliación del endeudamiento. Algunos estudiantes empiezan y relacionan uno con la alternativa número 1 es independiente de la alternativa número 2. La alternativa número 1 tiene una reestructuración de la parte financiera. Es decir, no le importa la parte financiera actual porque se va a implementar una nueva en la parte financiera. En la parte operativa, sigue siendo la misma. Pero en la ampliación del endeudamiento sí vamos a tomar en cuenta la situación actual. ¿Se logra entender eso o no? Sí. Ok, perfecto. Dicho eso, vamos a leer la alternativa número 2 que está en el lado izquierdo de su pantalla. Alternativa número 2, comprar maquinaria de equipo por 500,000 para mejorar el proceso de producción. Si va a comprar maquinaria es porque no la tiene y obviamente es maquinaria nueva. Y esa maquinaria nueva va a generar modificación en los gastos. Comprar maquinaria nueva. Ok, ¿qué pasa? Licenciado, pero fíjese que la compra no es de maquinaria. La compra es de unos carros que queremos comprar o nos queremos comprar un helicóptero porque tenemos pisto y queremos andar pasando un helicóptero. Y entonces la pregunta es, ese incremento en los activos, en ese helicóptero adicional o en ese helicóptero nuevo, ¿le va a incrementar los ingresos? Pues fíjense que no. ¿Le va a incrementar los costos? Pues fíjense que sí, porque hay que darle mantenimiento. ¿Le va a incrementar la depreciación? Pues fíjense que sí, porque hay que pasarlo por el gasto. Ok, bueno. Ya si se debe o no se debe comprar el helicóptero, lo va a dar la utilidad por acción común que está en la línea número 21 de la pantalla del lado derecho. Ahora, en este caso, vea que se está hablando de maquinaria para mejorar el proceso de producción. La lógica indica que si voy a mejorar el proceso de producción, se supone que o me vuelvo más eficiente para reducir el costo fijo o voy a incrementar la venta porque tengo un mayor nivel de producción. Sin siquiera leer el ejercicio, yo debo de tener claridad en lo que me está diciendo el licenciado Campos. Ok,
Comprar maquinaria y equipo nuevo por 500,000 para mejorar el proceso de producción. La máquina se depreciará totalmente en 10 años por línea recta. Con ello, se espera que las ventas se incrementen un 15%. Los costos fijos en efectivo se mantienen fijos, no cambian. El costo variable sigue siendo el mismo, es decir, entre paréntesis, la tasa es la misma, no cambia. Y luego sigue diciendo, ya no selecciona. Para financiar esta compra, la empresa tiene en mente lo siguiente, 2 puntos. Y entonces ahí ya me están diciendo cómo pensamos comprar esa maquinaria que cuesta 500,000. Pero hasta la parte seleccionada, tengo yo en el lado izquierdo de la pantalla, ahí me dijo ventas, costo fijo, costo variable, depreciación. O sea, me habló de la parte operativa. Entonces me dice, ok, mire señor, las ventas en unidades se van a incrementar un 15%. O las ventas en total. Yo lo puedo hacer de forma individual o lo puedo hacer de manera global. Ahorita no necesito hacerlo de manera individual porque me dice que el precio de venta es igual, solo se incrementa el volumen de ventas. Entonces yo tengo las ventas actuales multiplicado por 1 más el incremento que es de un 15% en la venta. Y con eso tendré mi importe, ¿ah?, de nuevas ventas. Si yo sé que el costo variable varía en función de las ventas o un nivel de producción, entonces, lógicamente, el costo variable se expresa en función de un volumen de venta. Ah, pero licenciado, es que aquí yo no sé cómo hacerlo. Usted lo puede hacer de 2 maneras. La parte más sencilla es decir, este costo variable también se va a incrementar en 15%. Si las ventas se incrementan, pues el costo variable está en función de ese incremento de la venta, un 15% más. ¿Sí, verdad? Ahora, si usted lo quiere hacer de otra manera, la tasa de aplicación, ¿qué es eso? Ah, es el costo variable por unidad. Pero es que aquí solo me dieron el precio de venta unitario, pero me dieron la venta total. Ah, entonces yo podría dividir el total de la venta, 5.400.000, entre el precio unitario, que es 90. Y eso me da el total de unidades vendidas. Y como pueden ver, en la alternativa 1 no se modificaron, pero para la alternativa número 2 tiene el 15% de aumento. Ok, entonces, ¿yo puedo sacar el costo variable por unidad? Sí, en la situación actual. Si tengo un costo variable total de 1.800.000 y lo divido entre 60.000 unidades, que recién acabo de calcular, tengo que el costo variable por unidad es de 30 lempiras. En la alternativa número 1 no se modificó porque solo era una reestructuración financiera. Y en la alternativa número 2 sigue la misma tasa, 30. Pero las unidades se incrementaron un 15%. El precio de venta y el costo variable unitario no cambiaron. Pero el volumen de venta sí se incrementó. Si yo multiplico 69.000 por 90, me da el total de la venta. Y si digo 69.000 multiplicado por 30, me da el total del costo variable incrementado. Es decir, un 15% más. Sea que usted lo haga incrementando un 15% de directo los costos variables o haciéndolo de manera unitaria, le va a dar lo mismo. Sí y solo sí, y va a quedar grabado, sí y solo sí, no hay cambio en los precios de venta unitarios o en los costos variables unitarios. Si hay cambio en los costos variables o en el precio de venta, no podríamos hacerlo de manera global, tendríamos que hacerlo por cada unidad. Si ese fuera el caso. El ejercicio dice que los costos fijos se mantienen fijos, siguen siendo 550.000. Pero aquí me dice que hay una maquinaria nueva
que vale 500.000 que se va a depreciar totalmente en 10 años. O sea, hay una depreciación adicional. Entonces, en la parte de aquí abajo y abajito, tengo el cambio. 500.000 que cuesta la maquinaria, entre 10 años me da como resultado 50.000 de gasto de depreciación adicional. Entonces, mi gasto de depreciación actual, día de hoy, pueden ver en la columna B, es de 20.000. Y a ese le voy a incrementar 50.000 adicionales por la maquinaria nueva que estoy adquiriendo. Entonces, mi depreciación para la alternativa número 2, deuda adicional, implica un incremento del gasto por depreciación. Pero bueno, hay más gasto por depreciación, pero hay un incremento de las ventas, lo cual se ve bastante bueno. La utilidad antes de interés de impuestos es de 3.500.000. 520. Ahora, ya terminé con la parte operativa. Pues naturalmente me voy a ir a la estructura de capital. ¿Cómo piensa la compañía financiar esa nueva deuda para adquirir la maquinaria de la que me acaban de decir? El costo de la maquinaria es de 500.000. Y aquí dice monto de la deuda adicional. 500.000. Ah, pues eso lo voy a distribuir en esta columna. Sí. ¿En qué proporciones? En la que me da el ejercicio. El costo financiero también me lo va a dar el ejercicio. Y toda esta parte va a ser gasto financiero adicional. Bueno, ahora sí, vamos a seguir leyendo. Para financiar esta compra, la empresa tiene en mente lo siguiente. Solicitar un préstamo bancario a largo plazo por el 30%, a la misma tasa actual, a la misma tasa de gasto financiero actual. Entonces, vean, préstamo de largo plazo, 30%. Estructura de deuda. Costo financiero. Pues lo que está pagando actualmente. Actualmente está pagando un 20%. ¿De dónde lo saco el licenciado? De aquí arriba. Actualmente se está pagando un 20% en préstamos de largo plazo. Punto y coma. Emitir bonos de largo plazo por el 35%. Y aquí en vez de decir él, debería decir al mismo porcentaje de dividendo de cupón. Entonces, vámonos para la estructura de capital, bonos de largo plazo, 35%. ¿A cuánto de dividendo de cupón? El mismo porcentaje actual, que actualmente es del 18%. Entonces, al 18%. Tengo el gasto financiero. Y por la diferencia de emitir acciones preferentes pagando el mismo porcentaje de dividendo preferente que en la actualidad. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues hay que sumar toda la parte de fuente externa. Tengo el 65%. Si yo a ese 65 le sumara el capital en acciones comunes, que en este caso no hay, el ejercicio no me está diciendo que se va a emitir acciones comunes adicionales, la diferencia para completar 100 es 35%. ¿Y cuánto es? Y por la diferencia, emitir acciones preferentes pagando el mismo dividendo preferente. El mismo dividendo preferente en la actualidad es del 19%. ¿Por qué no tomamos, licenciado, de la reestructuración del endeudamiento? Porque esto es independiente de la alternativa 2. La alternativa 2 con la que se puede relacionar es con la situación actual. ¿Qué queda? Hacer la distribución de los 500.000. Y ahí pueden ver que ya tenemos todas esas proporciones. 25%, 30% y 35%. Se espera financiarlo todo con fuentes externas. No hay capital en acciones comunes.
Y la sumatoria de todo el endeudamiento adicional es 500. Okay, bueno, entonces, estamos listos. Ahora vean, vamos a completar aquí. Gasto financiero adicional, deuda por tasa de interés. Deuda por tasa de interés. Ah, bueno, me faltó ponerle el signo negativo para indicar que es un gasto. En dividendos preferentes, deuda por tasa de interés. Estos son gastos que se trasladarán al estado de resultado. Pero ojo, ahí dicen azul, gasto financiero adicional. O sea que le tengo que sumar el actual más el adicional para hacer un solo total. La mayoría de los estudiantes solo trasladan 31, 30 acá al estado de resultado. Y se olvidan de la situación actual. Y yo repito, este gasto financiero ¿se emitieron acciones comunes adicionales? No, porque el ejercicio no dice que se van a emitir acciones comunes adicionales. No hay. Entonces, ¿cómo trasladamos esos datos para el estado de resultado? Dividendos sobre bonos. El importe actual más el adicional. Y eso me da el total del gasto previsto, porque se incrementará producto de deuda adicional. Intereses bancarios, los intereses actuales, más el interés que genera la nueva deuda. Y eso me da como resultado utilidad antes del impuesto, que si le saco el 25%, me da la utilidad después del impuesto. Siguiente línea, dividendos preferentes. El actual más el dividendo adicional para financiar los activos adicionales. Como resultado, tengo la utilidad disponible para los accionistas comunes. ¿Entre cuántos números de acciones? Las actuales más las adicionales si las hubiera, pero no hay. Entonces siguen siendo las 30.000 acciones que están en circulación. Dividendo común. Se esperaría entonces una utilidad por acción común de 80.76. Esa es la más alta, derivado de la presencia del aumento de los ingresos por venta. Entonces, como pueden ver, se invirtió en activos productivos que generan venta, entonces la deuda, aunque aumenta el gasto financiero, es saludable porque está generando mayor volumen de utilidad. Finalmente, en la guía, dice esta colita que les decía yo. Considere que la empresa paga toda su deuda de fuente externa en 10 cuotas iguales de capital. Aquí me voy a detener. Voy a dejar este ejercicio y lo voy a resolver mañana completo, porque es solo un pedacito. Ahora, resulta, no, mañana es presencial, entonces lo voy a hacer aquí. Aquí dice, considere que la empresa paga toda su deuda de fuente externa en 10 cuotas de capital. Cuando nosotros estuvimos en el parcial 1, hacíamos toda una tabla de amortización y establecíamos el abono de capital que iba a ser diferente durante todos los años, sobresaldo insoluto. Aquí lo hacemos de esta manera, sencillamente para no ponernos a hacer tablas de amortización que nos incremente el trabajo. Entonces, lo único que vamos a hacer es distribuir la deuda de fuente externa en 10 pagos, en 10 cuotas fijas de capital. Esto con el propósito de simplificar el cálculo. Entonces, vamos al flujo de efectivo anual. Partimos de la utilidad disponible para el accionista común. Esto ya lo saben hacer en los 3 casos. Sumamos la depreciación. Claro, si arriba la restamos, aquí abajo la vamos a sumar. Eso ya lo saben hacer. Es lo mismo que estamos haciendo en el parcial 1. El abono de la deuda,
Paso número 5, flujo de efectivo financiado, recuerda. Decíamos, reembolso de capital, gasto financiero, que ya lo pusimos aquí arriba, por eso es que no lo estamos incluyendo, y tampoco el efecto del ahorro fiscal sobre el gasto financiero, porque al colocar el gasto financiero antes del impuesto sobre la renta, pues ya estamos considerando implícitamente ese ahorro también. Entonces lo que queda es distribuir, ¿verdad?, la deuda de fuente externa en 10 abonos de capital. Es decir, que la deuda de fuente externa la vamos a distribuir, en el primer caso, 900,000 entre 10, en 10 cuotas. O sea, un desembolso anual esperado de 90,000 para pagar deuda. En la situación 1, tenemos 900,000 entre 10 cuotas. Y al final, vean, tenemos la deuda adicional, que normalmente los alumnos dicen, pues son 500,000 entre 10, y solo les sale 50 y ahí ya lo tienen mal. Porque esta es deuda adicional, los 500,000. La deuda actual que existe de fuente externa, 900,000, a la que le voy a agregar los 500,000 adicionales, y a eso lo voy a dividir entre 10 cuotas de capital igual. Es que le va a salir un pago anual de 140,000. Y ahí tiene sus flujos de efectivo anuales. Entonces, ¿cuál de los dos escenarios es el mejor para la compañía? Con la reestructuración se incrementa la rentabilidad producto del gasto financiero, que es menor. 72-62, hay un flujo de efectivo mayor porque hay menos gasto financiero. Sin embargo, la alternativa de incrementar la deuda, a pesar de que aumenta el gasto financiero, aumenta también los ingresos porque se está adquiriendo maquinaria de producción nueva. La utilidad por acción común se aumenta a 80-76 y hay un flujo de efectivo significativamente más alto. ¿Cuál debería aceptarse? La alternativa número 2. Y es a donde nosotros vamos a llegar. ¿Alguna pregunta? Ok. Código de asistencia el día de hoy es lunes. Lunes, el código de asistencia. Lunes. Guarden su asistencia, lunes. Ya ahora tienen 10 minutos, 9 minutos para hacerlo. Mañana continuamos, si Dios lo permite, en las aulas universitarias, si no se les ocurre otra cosa. Que la pasen bien, cualquier pregunta mañana las evacuamos. Buenas tardes a todos. Vean el video varias veces si tienen alguna duda. Saludos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes.